gracias porque nos permites, Señor, esta maravillosa noche cargada, Señor amado, de presencia, cargada, Señor amado, del exquisito aroma de tu presencia, de tu espíritu, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y en ese mismo sentir, Señor, venimos pidiéndote, Señor, que nos auxilies con la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos envíes una palabra abundante, y que la palabra, Señor, esta noche venga a activar en el nombre que es sobre todo nombre, Señor amado, activar nuestras vidas, Señor, espirituales, para poder seguir creciendo, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús. Añade hoy la porción, Señor, necesaria en el nombre de Jesús, así como hoy, Señor, cada uno de nosotros comió en su casa, Señor, 2, 3 tiempos para añadir, Señor, fuerzas, energía, nutrientes. De igual manera, Señor, rogamos esta noche que nos envíe, Señor, en el nombre de Jesús, la bendita y la gloriosa porción, Señor, para hacernos crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Abra su Biblia esta maravillosa noche en el libro de Marcos capítulo 9, verso 22. Libro de Marcos capítulo 9, verso 22. Dice la porción de la palabra de la siguiente manera: muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gloria a Dios. Esta historia es acerca de la fe. Jesús venía del monte de la transfiguración, venía de estar platicando con Elías, dice la Biblia, y con Moisés. Y cuando él baja, encuentra una gran multitud que está peleando con los apóstoles, que está discutiendo con los discípulos. Y él pregunta, Jesús pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces se acerca el padre de familia que tiene a su hijo, que lo ha traído para que los discípulos expulsaran el demonio que estaba en el muchacho, que dice este versículo que algunas veces lo metía en el fuego y otras veces en las aguas, como para quererlo matar. Pero cuando nosotros observamos esta historia, observamos que este hombre que venía con un serio problema de afuera, que venía, hermano, con toda la intención, él había oído hablar en su momento de Jesús, había oído hablar de ese hombre que echaba fuera demonios, había oído hablar de que ese hombre tenía poder, y ese día lo fue a buscar porque tenía un problema con su hijo, que Satanás lo quería destruir, lo quería matar. Y cuando llega con los discípulos, me supongo yo y me imagino de que aquel hombre estaba emocionado por haber llegado a aquel lugar en donde se suponía que su hijo iba a ser sano en ese momento. Pero la Biblia dice, gloria a Dios, que los discípulos no pudieron echar al demonio. Y cuando esto sucedió, yo me imagino que aquel hombre se devastó, porque aquel hombre dijo, nadie puede hacer nada por mí. Y lo traje a estos que dicen que tienen la fama de echar fuera demonios, pero no han podido hacer absolutamente nada. Entonces, en este versículo, la Biblia dice que el padre, explicando lo que pasaba con el muchacho, le dice, pero si tú puedes hacer algo, nótese bien esa expresión, pero si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, esa expresión da a entender de que aquel hombre ya estaba decepcionado, da a entender que aquel hombre, hermano, se había dejado de creer
en aquellos hermanos, en aquella fama que se oía de Jesús. Había dejado, hermano, de tener esperanza de que su hijo fuese sano por aquel hombre llamado Jesús, que hacía milagros según a él le habían contado. Esto dice la Biblia que ofendió a Jesús en gran manera. Y esa, hermano, fue la oportunidad que Jesús tuvo para poder reprender a sus discípulos. Miremos lo que le dijo en el verso 19. Y quiero leerlo en esta versión porque me pareció fenomenal. Hermano, me pareció genial que nosotros veamos lo que la intención de Jesús, hermano, al reprender a sus discípulos. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: partida de incrédulos, partida de incrédulos, generación incrédula, montón de gente incrédula, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Jesús estaba, hermano, en ese momento Jesús estaba decepcionado con aquella gente que había andado con él tanto tiempo, que había, hermano, estado viendo todos los milagros que Jesús había hecho. Es más, si usted se va al capítulo 6, verso 13 de ese libro, dice la Biblia que Jesús ya los había enviado a predicar. Dice la Biblia que Jesús ya los había comisionado, les había dado autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y es más, el verso, gloria a Dios, en el verso 13 dice la Biblia, el 7 al 11 los envía. Y en el verso 13 dice la Biblia literalmente: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y eran sanados. O sea, les estoy queriendo explicar de que ya los discípulos ya habían tenido la experiencia de echar fuera demonios. Ahora la pregunta es: ¿por qué en este momento los discípulos no habían podido echar este demonio? Y Jesús le llama partida de incrédulos, montón de gente sin fe. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Lucas capítulo 10 da la misma referencia, pero la Biblia dice en el verso, gloria a Dios, en el capítulo 18, verso 8, dice, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 10, perdón, verso 7, dice que regresaron gozosos porque los espíritus inmundos se les sujetaban a los discípulos. Lo que yo le quiero tratar de decir es que no eran neófitos en el asunto. No eran personas que no tenían experiencia. Eran personas que ya habían estado con Cristo Jesús. Lo triste es, hermano, que este mismo cuadro histórico es el mismo cuadro que estamos viendo hoy dentro de las iglesias. Gente, hermano, que ha experimentado el poder de Dios, gente que ha visto la gloria de Dios, gente, hermano, que ha podido no solo ver milagros, sino que Dios haga milagros en su vida, pero siguen, hermano, teniendo falta de fe. Por eso Lucas capítulo 18, verso 8 dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Por eso Pablo insta a la iglesia y le dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Ahora mire lo que sucede después que este hombre decepcionado le dice a Jesús: pero si puedes hacer algo. No sé qué puedas hacer, Si ya vine a tus discípulos, sus discípulos, según ellos, echaban fuera demonios, pero no pudieron. No sé qué puedas hacer tú. Sabes que la gente se está preguntando. La gente se está preguntando hoy en día: no sé qué puedes hacer tú, Jesús. Si vemos a un pueblo sin fe, si vemos a una iglesia que no tiene fe, no sé qué puedes hacer tú, Jesús, por mí. Si puedes hacer algo, ahí tú. Entonces el verso 23 le dice: Jesús le dijo: si puedes. ¿Cómo que si puedes?
Es como una pregunta que Jesús le estaba haciendo. ¿Cómo que si yo puedo? No, pues es que lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer absolutamente nada. Ahora no sé si tú puedes hacer algo. Hermano, a Jesús se le mira, gloria a Dios, que Él estaba en ese momento, hermano, decepcionado de aquel puño de discípulos que ya habían sido comisionados, que los demonios se les sujetaban, que habían llegado alegres por eso, hermano, contando las grandes historias que Jesús, hermano, que ellos habían hecho en aquellas ciudades donde habían ido a predicar. Pero Jesús, gloria a Dios, en ese momento ve la falta de fe que tenían estas personas, y entonces le dice al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos alaban a Dios? Al que cree, todo le es posible. Pablo le da un consejo apostólico a la iglesia. Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles dan un consejo apostólico. ¿Por qué razón? Porque ellos saben bien que la fe puede menguar. Ellos saben bien que Satanás está dispuesto a inactivar la fe de aquellos que han hecho ya milagros antes. Y entonces Pablo, el consejo apostólico que yo encuentro en la Biblia, algunos de los tantos consejos apostólicos. Número 1, debemos de hacer crecer nuestra fe, porque la fe tiene un crecimiento, tiene un desarrollo. Número 2, sabemos, hermanos, debemos de perfeccionar la fe por las obras. Número 3, debemos de pelear la buena batalla de la fe, porque hay una guerra frontal entre el enemigo, entre la incredulidad y la fe, la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Debemos de esforzarnos al máximo para poder, hermanos, completar esa fe. Y por último, debemos de permanecer en esa fe. Y ese es el problema que hoy en día está sucediendo. Mucha gente, hermano, ha dejado de creer en Jesús. Ha dejado de creer en Jesús. Aunque podríamos decir de diente a labios, yo creo en Dios. Santiago dice, aún los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero los demonios no le obedecen. Los demonios no obran según esa fe. Ellos creen porque le han visto. La iglesia, hermano, muchas veces está sumergida en un charco de incredulidad, porque el enemigo vino un momento y le inactivó su fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Es por eso que yo quisiera en esta noche platicar con ustedes acerca de activar nuestra fe. Satanás sabe que cuando nuestra fe es inactiva, dejamos de ser productivos para Dios. Satanás sabe que cuando nuestra fe es inactiva, dejamos de agradar a Dios. Satanás sabe que cuando nuestra fe es inactiva, el cristiano va a ir por el mundo, hermano, como barco a la deriva. ¿Por qué razón? Porque ya no confía en ese Dios maravilloso que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que pueda anunciar las virtudes, el poder sobrenatural que hay en ese Cristo que sí puede cambiar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermano, uno de los activadores más potentes que yo encuentro en la palabra del Señor es precisamente la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es precisamente la palabra del Señor. Miremos cómo lo dice la Biblia. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír la palabra, y ese mensaje es el mensaje, gloria a Dios, que es la palabra de Cristo. Y me llama la atención que cuando habla aquí, esa palabra, valga la redundancia, palabra, es gloria al Dios, el verbo rema en el griego. Y el verbo rema es la palabra revelada por el Espíritu.
La diferencia, hermano, que hay entre logos y rema es que el logos es toda la porción de la escritura, de la Biblia completa, de lo que está escrito. Pero cuando hablamos del rema, es aquella porción que el Espíritu Santo nos hace recordar en un momento dado para que se active nuestra fe y de esa manera, gloria a Dios, pueda, gloria a Dios, ser específicamente útil para un momento de necesidad en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, claro está que para que esto suceda, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia y tenemos que memorizar la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no entiendo cómo podemos caminar en este camino tan glorioso llamado Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No entiendo cómo podemos caminar sin confiar en ese que nos ha llamado, sin confiar en aquel hermano que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. No entiendo cómo podemos llegar, hermano, a caducar, a que nuestra fe se desactive, a ponerle mente más al mensaje que el enemigo está lanzando, o que el mundo nos está lanzando, o a la opresión que el enemigo está haciendo en contra de nuestra vida, que a la palabra viva y eficaz del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quisiera que analicemos esta noche rápidamente algunos versículos que provocan que nuestra fe se active poderosamente, gloria a Dios, para que nuestras vidas, hermano, vivamos en una sobrenaturalidad y no en algo natural. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creo que la iglesia necesita comenzar a expresar el mensaje de Jesucristo con poder. Creo que la iglesia necesita comenzar a expresar, gloria a Dios, su fe a través del poder que sale o que debería de estar saliendo de esa iglesia. Ya no podemos vivir, hermano, como cristianos acomodados, como cristianos tibios, porque la Biblia dice: por cuanto no eres ni tibio, perdón, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos alaban a Dios y a su nombre? Estos textos son para que tú los memorices, porque estos textos activan la fe del Señor. La Biblia dice: si alguien está falto de fe, pídasela a Dios. Y yo sé que todos nosotros hemos tenido fe en Dios en un momento dado, pero en el transcurrir de la vida, por el descuido espiritual, por la opresión del enemigo, por los dichos del mundo y por los dichos que salen de la boca de Satanás, que no vino sino para matar, hurtar, robar y destruir. Hermano, el que es mentiroso por excelencia y ladrón de primera, hermano, él inactiva la fe. Entonces es necesario ir a la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando fue tentado? ¿Se puso a orar Dios? ¿Se puso a orar Jesús? ¿Se puso en ese momento a leer la Biblia Jesús? No. Jesús ya había orado, Jesús ya había ayunado, Jesús ya había leído la palabra del Señor. Pero en ese momento, cuando Satanás comienza a tentarlo, se le viene la revelación, el rema de la palabra por el Espíritu. Y entonces Jesús contraataca, hermano, y desarma esa tentación diciendo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es lo que Dios quiere en el nombre de Cristo Jesús. Que tú uses su palabra, porque su palabra es poder. Amén. Entonces miremos el primer versículo de la Escritura. Salmos capítulo 37, verso 5, Biblia al día, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Ay, hermano, yo cuando estaba haciendo esto, yo me gozaba, hermano, de una manera sobrenatural, de una manera, hermano, grandísima, exagerada.
Hermano, porque gloria al nombre del Señor, hemos estado hablando en este lugar, hemos estado hablando que cuando una iglesia, gloria a Dios, busca el nombre del Señor, busca el rostro del Señor, busca la presencia del Señor, se humilla delante de su Dios y comienza a clamar y a abrir su boca, gloria a Dios, hermano, hace que Dios haga la obra, gloria a Dios, que Él tiene que hacer, hace que Dios actúe, se activan los milagros, se activan, hermano, las cosas que están para esa iglesia, para ese pueblo, para esa persona, para esa familia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y mire lo que la Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Dios va a actuar? Mucha gente está en la iglesia, y cuando están los tiempos buenos, todo está bien. Pero cuando vienen los tiempos malos, ahí es donde verdaderamente hermanos, sale a relucir la persona que realmente somos. Yo he venido diciendo en este lugar, amado hermano, que el Señor ha abierto campos. Y cuando hablamos precisamente de esos campos que hay que dar, que hay que ofrendar, hermano, para poderse hacer lo que se tiene que hacer para la obra, hermano, muchas veces ahí comienza a decaer nuestra fe, porque creemos que Dios no va a actuar en ese momento. Yo he conocido gente, hermano, que se va de las iglesias cuando comienza la iglesia a tener un proyecto, hermano, y comienza a pedir, y hermano, comienzan a decir: yo no tengo, yo no puedo, si supieran cómo estoy, hermano, y comienza, hermano, aquella mente a bombardear con un montón de pensamientos inútiles, hermano, que no son productivos. Y la Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, porque Él actuará. Eso quiere decir que yo solamente tengo que disponerme, tengo que decirle: Señor, aquí está mi vida, yo creo en ti, yo creo en lo que vas a hacer, yo creo en lo que estás haciendo, yo creo, gloria a Dios, por lo que has hecho ya, y yo creo que tú vas a poder, gloria a Dios, con lo que yo no puedo. Así que actúa a favor de mi vida y a su nombre. Dale palma fuerte al Señor, hermano, no te quedes callado. Cuando Satanás venga a tu vida y te comienza a poner duda, dile al Señor: Señor, actúa, porque yo confío en ti. Señor, actúa, porque yo confío en ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos otro versículo rápidamente. 2 Timoteo capítulo 4 verso 18. 2 Timoteo capítulo 4 verso 18, verso Biblia al día, dice: el Señor me librará de todo mal. Aleluya, hermano. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él me librará de todo mal. Que así hubiera dicho la iglesia cuando esta pandemia comenzó. Que así se hubiera puesto el cuerpo de Cristo, aquellos que el Señor quería que estuvieran al frente, aquellos que el Señor quería que se levantaran con fe a decirle a la gente: espere, tranquilo, tranquilo, el Señor nos librará de todo mal y nos preservará para su reino celestial. Sino que lo que hicieron muchos, se escondieron, le tuvieron temor. Sabíamos que esto venía para el mundo,
Ya de antemano, hermano, yo tengo años de estar predicando de lo que iba a suceder. Tengo años, solo que antes no grabábamos los temas, pero tengo años de estar diciendo, viene esto, incluso en el 2019, un poco antes que esto, hermano, reventar y se dieran cuenta todo. Estuve predicando un tema en donde le dije, viene enfermedad sobre la tierra, y la Biblia así lo dice, y habrá peste, hambre, terremotos, rumores de guerra. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué nos preocupamos si el Señor ha prometido que Él nos libraría? Y a su nombre, el Señor me librará de todo mal. Mire. Muchas veces pareciera que fuera legalismo, pero no es legalismo. No es legalismo. A mí me han preguntado muchas veces, ¿y se va a pinchar? No, le digo. ¿Pero por qué no? Es que no. Estoy tranquilo. Desde antes que comenzó la pandemia, el Señor nos trajo para aquí a Nicaragua. 3 años antes el Señor, vete. Le pusimos y le dijimos al Señor, no, Padre, si es tu voluntad, que suceda esto, y si no, que suceda esto otro. Si es tu voluntad que nos vayamos ya, esto. Si es tu voluntad que todavía no, esto. 3 años nos mantuvo el Señor todavía en la ciudad de Guatemala. 3 años más. Y en el 2019, cuando nos veníamos, yo recuerdo que mi esposa me dijo, espérate que venga nuestro hijo para que se despida de todos los hermanos, porque Sabdiel se quedó aquí en Nicaragua, nosotros nos fuimos, mi esposa se fue, yo ya me había quedado allá para venirme de un solo con ellos. Y hermano, le dije, no, es algo me está diciendo, ya, vete. Hermano, solo nos venimos, se cerraron las fronteras. Solo nos venimos, se cerraron las fronteras. Y comenzó, hermano, un grave problema porque se cerraron las iglesias en Guatemala. Hermano, todo mundo encerrado, no se podían congregar absolutamente nadie, no se miraban, prohibido andar en la calle a ciertas horas, etcétera. Hermano, y el Señor nos trajo para acá. Y cuando comienza esto, hermano, todavía el Señor me habla y me dice, no te preocupes, Salmo 91. Y me voy a revisar Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi alma, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. Él me librará del lazo del cazador, Él me librará de la enfermedad de destrucción. Pero yo le pregunto, usted como iglesia, ¿ha visto que nos hemos corrido? No. Hermano, ¿y qué pasa si le da y lo tumba? Amén. Porque Él me ha preservado y nos ha preservado para su reino celestial. Quiero pedir disculpas por esto de antemano, pero miré una publicación de un pastor, bueno, no de un pastor, sino de la iglesia y de parte de su familia. El pastor murió hace poco y ponen: lamentamos la muerte del pastor fulano de tal, que partió para estar en los aposentos del Señor. Y yo me pregunté entonces, ¿qué lamentan? Si está en los aposentos del Señor según ellos, ¿qué lamentan? Es triste que se vaya un ser querido. Es difícil que se nos vaya un ser querido. Lloramos, gritamos, nos atacamos, queremos sacarlo de ese lugar.
Pero la Biblia dice, establecido está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eclesiastés dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Hermanos, solo en una mente llena de fe, solo en una mente que sabe que está siendo preservado para el reino celestial, se le puede ocurrir mencionar tan preciosas palabras. ¿Cuántos alaban a Dios? Él me librará del mal. ¿Cuántos se han puesto la cosa esa y se han muerto? ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Están inflando las estadísticas, porque como ya no les dio resultado el animalillo ese, todo se les vino abajo. Entonces ahora están apurados, hermano, con el asunto climático. Ahora están apurados con el asunto económico. Quieren reventar a todo el mundo en el asunto económico. Están haciendo quebrar países enteros. Hermano, ellos están desesperados porque ellos tienen una agenda. Y yo le voy a decir una cosa: nadie los va a poder detener. Así que solo podemos aferrarnos a este versículo y decirle al Señor: tú, Señor, me librarás de todo mal. Tú, Señor, me preservarás para el reino celestial que está preparado para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos otro versículo mejor. Porque cuando me pongo a hablar de ese tema ya como que Filipenses 4:19 dice: mi Dios a su vez, y oiga bien esto, rico y poderoso. Aleluya, me gusta esta versión. Mi Dios a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo. Miremoslo en otra versión. Mire esta versión: mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se afanen, no se afanen, tranquilo, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Yo no sé usted, pero tenemos un Dios millonario. Por eso me gusta aquel canto que dice: diga el pobre, rico soy. Porque hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Dile que está a la par tuya: has sido enriquecido en Cristo Jesús. Pero veo, hermanos, cristianos que siguen viviendo en la miseria. Y no es, hermanos, que vamos a decir: no, ya dejemos la pobreza y todo eso. Pero es que hay gente que no le cree a Dios. Hay gente que no le cree a Dios. Y ese es el problema. Han experimentado el poder de Dios. Han experimentado que Dios es un Dios bueno, un Dios, hermano, glorioso, un Dios que provee, un Dios que hace milagros, hermano, de una manera sobrenatural. Y siguen viviendo en la miseria todavía. Yo recuerdo tantas veces que Dios ha hecho cosas en nuestras vidas. Le decía al Señor, quizás en mi corazón había un deseo y se lo decía mentalmente al Señor. Y yo ya le he contado cómo el Señor, hermano, venía y Pero recuerdo en una ocasión que teníamos, hermano, una necesidad de comprar un equipo. Ya habíamos comprado las bocinas, ya habíamos comprado un poder, nos habían dado una consola, cambiamos un equipo pequeño por una consola, pero era muy viejita, entonces se oía bastante mal. Y dijimos: no, vamos a cambiar esa consola.
Y le dije a los hermanos, miré una consola de X marca, de tantos canales, pequeña, pero es suficiente para lo que necesitamos en este momento, que por cierto es la que está aquí con nosotros. Y yo recuerdo, hermano, que solo dije eso y los hermanos comenzaron: no hay plata. Y me fui, terminé de predicar, entré a la casa y le dije al Señor: Señor, perdónalos y haz tu milagro. Como a los 7 días llegaron a tocar la puerta donde vivíamos. Salgo y me dice el pastor: yo soy, le digo. Pastor, quiero decirle que he comenzado un negocio en la zona 15 de Guatemala. Y yo le dije al Señor que el primer salario que obtuviera, de la primer ganancia que obtuviera, yo iba a dar una ofrenda. Y recuerdo que yo había consultado y esa consolita valía 1,400 quetzales en Guatemala. Y me dice: ¿a nombre de quién hago el cheque? Bueno, le dije yo: hágalo a nombre mío si usted quiere. Yo lo cambio, no hay problema. Está bien. O al portador, ¿verdad? Ok, Eri García. Y veo la cantidad: 1,400 córdobas. Quetzales, perdón. Porque mi Dios es rico. Él no tiene necesidad de pedirle a usted ni de pedirle a nadie. Él pudiera traer cuervos que traigan plata. A los fariseos le dijo: yo pudiera hacer que de estas piedras nazcan hijos de Abraham. Satanás sabía que Jesús tenía poder para poder convertir las piedras en pan. Los discípulos vieron multiplicarse panes, hermano, y peces, y sobrar una cantidad exagerada de panes y peces y darle de comer a una multitud enorme, porque Dios es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi Dios es rico y poderoso y Él va a suplir generosamente para tu necesidad. Pero cuando la gente no le cree a Dios, hermano, vive de la miseria que el hombre le puede dar. Cuando la gente no le cree a Dios, vive atenido a un sueldo que puede ganar. Cuando la gente no le cree a Dios, hermano, vive atenido a lo poco que ellos buscan afanándose. Pero cuando uno le cree a Dios, lo que tú haces prospera. Lo que tú haces se multiplica. En donde tú estás hay provisión. En donde tú estás hay cosas que suceden. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le he contado a usted en alguna ocasión que en el lugar donde yo estuve en un momento dado de mi vida, los hermanos me trataron muy bien, por cierto, y me daban la mejor comida. Y me daban la mejor comida porque esa pareja estaba tan agradecida con Dios que se me escondían cuando yo llegaba no llegaba a predicarles, sino a visitarlos, porque ellos ya estaban convertidos. Se me escondían. Y un día me fui, hermano, que no me vieran, y los encontré y miré que solo estaban comiendo arroz blanco. Y le dije a la hermana: sáqueme un plato. No, hermano, ¿cómo va a creer usted? Me dice que yo le voy a dar eso. No, usted sáqueme. Y con el plato en mi mano le dije: jamás volverán ustedes a comer lo que yo estoy viendo aquí en mi mano. Jamás. Cuando esa gente comenzó a multiplicársele las cosas, esa gente daba gracias, me llamaba para darme el mejor plato de comida que podían tener. Y recuerdo que, hermano, siempre era que yo llegaba, un par de huevitos, 2, 3 huevitos con tortilla calientita, cafecito, que ya saben que me gustaba el café. Me sentaba a deleitarme a aquellos hermanos, huevos y todo. Y vino uno de sus hijos y le dijo: ¿por qué al hermano Eric usted lo trata así, a nosotros no? Y era tanto el agradecimiento que tenían esas personas,
que lloró por aquello, porque le dijo: sabes, tú no sabes lo que estás diciendo. Y me lo contó y le dije: hermana, está bien, perfecto, atienda usted a su familia como tiene que atenderla, no se preocupe por mí. Y recuerdo literalmente, aquí se puede parar la hermana a hablar de ese testimonio, literalmente. Es más, usted la puede ir a buscar porque por acá cerca vive. Literalmente, las gallinas dejaron de poner. Pasó como un mes o 2 meses, y el muchachito se me acercó y me dijo: hermano Eric, perdóneme por lo que yo dije. Ahora veo el poder de Dios, me dijo. ¿Estás seguro?, le dije. Sí, me dijo. Que lo sigan atendiendo como lo tienen que atender. Te perdono, le dije. Reuní a la familia y comencé a orar en ese momento. Eran las 7 de la noche. En ese momento comencé a orar, y a la hora de haber orado comenzaron a poner las gallinas nuevamente. Se lo estoy diciendo y puede ir a preguntar si usted quiere eso, porque yo sé que yo tengo un Dios rico, un Dios poderoso, un Dios que provee para nuestras necesidades. ¿Cuántos alaban a Dios? Si los cielos se te han cerrado, revísate el por qué. Quizás no estamos creyendo que Dios provee. Quizás no estamos creyendo que Dios, hermano, es rico para suplirte. Pensamos que Dios es el pobre, hermano, que nos ofrece un sueldo allá afuera. No, Dios no es como eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos otro versículo rápidamente. Filipenses 4:16 dice: no se preocupen por nada. Dígale que está a la par: no se preocupe por nada, Más bien, oren y pidan a Dios todo lo que necesitan, y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Por eso muchos se preguntan: ¿y de qué vive ese hombre? Tranquilo, yo tengo un jefe, y mi jefe, yo ya lo dije, es rico. ¿Cuántos alaban a Dios? El día que Él me dijo: deja de hacerlo, el día que Él me dijo: estate haciendo lo que yo te mandé a hacer, solamente ese día, gloria al Dios, Él abrió su tesoro de sus riquezas, pagó deudas, pagó todo lo que, hermano, necesitábamos, y hasta el día de hoy hemos podido decir: gloria a Dios, Dios es grande y poderoso para con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero dice la Biblia: no te preocupes. La preocupación, ¿sabe qué es? La preocupación es el producto de nuestra falta de fe. La preocupación es el producto de una fe desgastada, inactiva por los problemas. No, tranquilo, dice Pablo. Solo oren a Dios y pídanle. Porque escrito está: clama a mí, yo te responderé. Pide y se te dará. Aquel que pide creyendo en el nombre de Jesús recibe. Tenemos esa promesa de parte de Dios. Tenemos esa promesa de parte de Dios. Por eso es que yo creo en el nombre de Jesús y ya visualizo esas pantallas colocadas en este lugar. Nadie me creía en Guatemala cuando yo decía: yo ya las visualizo y allá están pegadas. Llego con un hermano y le digo: hermano, ¿y usted tiene carro? Fíjese que no, me cuesta manejar un poco, pero es que yo veo un carro ahí enfrente, le digo. A la semana tenían carro. Pero hay gente que no cree en Dios. ¿Usted cree que yo a esta altura voy a dejar de creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores? No puedo hacerlo. No puedo dejar de creerlo. Años, muchos años antes que Kebabi fuera fundado, yo le decía a mi esposa: no, ahí tu hermana está mal, ella debería estar trabajando en su casa. Ahí está mal, debería estar trabajando en su casa. No sé si mi esposa algún momento le daría el recado en algún momento. Y mire, Dios destapó el negocio en casa. Porque para el que cree,
todo es posible. Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde no se vende nada, se mete el que cree y lo vende todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde no hay nada, donde hay resequedad, se mete el que cree, siembra y cosecha para el Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Solo pide. Solo pide. Que tu Dios es rico. No te preocupes. Yo recuerdo cuando hermanos se me acercaban a mí. Hermano, es que estamos endeudados. Yo también. ¿Y por qué usted no se preocupa? Porque Dios está conmigo. Y un día esa deuda se va a pagar. Y yo le decía, si estoy en la tierra, Él me va a ayudar para pagarla. Si me muero, se quedó la deuda ahí. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Yo lo que necesito es creer en Dios. Y necesito llevarle a Dios mi acción de gracia y decirle: papi, gracias por lo que hoy comimos. Gracias por este día. Yo no sé cómo está usted ahorita en la mañana, cómo se está sintiendo con esas oraciones, pero es algo maravilloso, hermano. Se levanta uno todo, pero que no se quiere levantar, como que desvelado toda la noche. Y que si uno ya durmió, pero como que desvelado, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero media vez me arrodillo delante de la presencia del Señor y siento que porque la Biblia dice: solo oren y pidan y el Señor les va a dar. Y es más, les viene un regalo con ello, les viene la paz que el mundo no puede alcanzar. Para el mundo parecemos locos. Para el mundo, hermano, estamos locos. Para el mundo, hermano, el mundo anda de un lado para otro y dice: no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. ¿Qué hacemos? La cosa se está poniendo peor. El combustible sube, las cosas suben y todo, hermano, están preocupados, andan corriendo de un lado para otro. Y así dice la Biblia que iba a suceder en este último tiempo. Pero los hijos de Dios permanecemos serenos, porque cada paso que damos lo damos con seguridad, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores suplirá tu necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos otro versículo de la Escritura. Romanos 8:37. Activa tu fe, hermano, esta noche, en el nombre de Jesús. Romanos 8:37 dice: en medio de todos nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas? En medio de todos nuestros problemas estamos seguros en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dará la victoria total. Me da risa la gente que se quiere enfrentar con uno y la gente que le quiere hacer mal a uno. Y hay veces que, hermano, tengo que pedirle a Dios con sinceridad y le digo: Señor, perdónalos porque no saben a dónde se están metiendo en las patas de los caballos, Padre Celestial. Es que hay gente que no sabe que el Señor nos ha dicho que vamos a ser más que vencedores en Él. Hay gente que no sabe que la victoria nos la dará, y no una victoria pasajera, una victoria total. Por eso Él dice, este versículo en esta versión, hermano, poderoso, dice: en medio de todos nuestros problemas estamos seguros. ¿En quién? En Cristo. Tu seguridad no es el negocio que tienes. Tu seguridad no es el trabajo que tú tienes. Tu seguridad se llama Cristo Jesús. Él te abre puertas donde otros tocan y, hermano, esa puerta ni se mueve. Dios te la abre para ti. Tu problema es minúsculo a la par del poder de tu Dios. Es insignificante a la par de lo que Dios ha prometido para tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y quiero que veamos rápidamente, les voy a leer todos los versículos que tengo. Isaías capítulo 53 verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién?
Yo pensé que era el pinchazo que nos iba a salvar del asunto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y alguien se preguntará, hermano, ¿y por qué entonces los cristianos se enferman? Porque somos humanos, no somos extraterrestres, no somos de piedra, somos humanos, y este cuerpo un día tiene que caer aquí antes que venga Cristo. Y si viene, se va. Así dice la Biblia. A mí me llama la atención cuando yo leo a Eliseo. Eliseo hizo más milagros que Elías. Y cuando yo veo a Eliseo, dice la Biblia, y esta enfermedad tenía Eliseo con la que se iba a morir. Punto. Y murió Eliseo. Murió porque el Señor así lo quería, porque está establecido para el hombre natural hacer eso. Pero la Biblia dice que un día un soldado iba corriendo, cayó sobre los huesos de Eliseo. Hermano, ya iba muerto, murió ahí. Y dice la Biblia que de los huesos de Eliseo salió poder de resurrección. ¿Qué había pasado con Elías? A Elías solo lo habían quitado de este plano, dejaron su cuerpo y se lo llevaron para allá. Y cuando él venga, lo va a llamar y lo va a levantar. Por eso es que los huesos de Elías tenían poder todavía. Entonces, de algo nos tenemos que morir. Pero yo sigo creyendo que la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Yo sigo creyendo en lo que la Biblia dice, que Él es médico por excelencia. En Él hay sanidad, en Él hay liberación, en Él hay libertad, en Él hay, hermano, lo que no pueden hacer los médicos. En Él puede ser posible. Aquella mujer 12 años con flujo de sangre, había gastado todo, visitado todos los mejores médicos habido y por haber, hermano, y no pudieron. Pero cuando se acercó a Jesús, ¿qué cree que pasó? Se sanó. Entonces yo le digo al Señor esto. Yo oro al Señor, le digo: Señor, si es tu voluntad que yo esté sano, tranquilo, amén. Pero si no es tu voluntad, amén. ¿Por qué razón? Porque sea cual sea tu voluntad, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿qué dice? Para Él morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. ¿De qué nos preocupamos entonces? Solo creamos en Él. Solo creamos en Él. Por las noches, por las madrugadas, a la hora que tú quieras, recuéstate en su pecho, hermano, y dile: Señor, yo solo creo en ti, Padre, aunque esté pasando lo que esté pasando, no importa, yo creo en ti, porque si muero para ti lo hago, si vivo para ti lo hago al fin. Somos tuyos, Señor. Y lo que sucede con nosotros es que, hermano, aún esa palabra muerte no debería de estar. Debería decir si dormimos, porque nosotros, la Biblia dice que vamos a dormir únicamente para ser levantado el día de la resurrección. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la Biblia dice que Él despojó a los principados, los exhibió públicamente y le dijo a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Así que si usted tiene una enfermedad que Dios no la ha querido sanar, dígale al Señor: Señor, gracias. En medio de esta enfermedad quiero seguir teniendo fe. En medio de esta enfermedad quiero seguir creyendo en ti. En medio de esta enfermedad yo sé que cuando tú quieras lo vas a hacer. Y si no, de todos modos un día voy a estar en tu presencia y ella no va a haber más enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios? Según de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Satanás lo quiera amedrentar a usted, piense en este versículo, memorícelo y dígase a sí mismo: mí mismo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Vete al espejo y le dices: Eric, Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que te amedrentes. Si Dios te dice que corras, corre. Pero si Dios te dice permanece firme, hazlo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice córrete de él, resístelo y él huirá de vosotros. La Biblia dice, gloria a Dios, ponte toda la armadura de Dios con la que puedes resistir al diablo. Permanece firme, hermano, y él saldrá huyendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Joel capítulo 3 verso 9 dice: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense y suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas y de vuestros arados lanzas, y diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Yo recuerdo que antes cantábamos aquel canto que dice: aunque en esta vida. El canto original dice: no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Mero cantante viene hoy, ¿verdad? Pero mi apóstol, cuando yo oía a mi apóstol cantar una versión que él la compuso por revelación del Espíritu, jamás volví a cantar ese canto así. Jamás. Porque él comenzó a cantar y dijo: ese canto debería de ser así: aunque en esta vida yo tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mucho más. Porque diga el débil: fuerte soy. Porque diga el pobre: rico soy. Porque diga el enfermo: sano estoy. Diga el triste: alegre estoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él, gloria a Dios, nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mire esto, dice: forjad espada de vuestros arados y lanzas de vuestros hermanos podaderas. Era muy difícil hacer eso de un instrumento de trabajo, pero él dice: lo que yo quiero es que ustedes entiendan que yo soy Jehová de los ejércitos, y quiero un ejército poderoso en la tierra que pueda decir, proclamar en las naciones que el Rey de Reyes y Señor de Señores es más que vencedor. ¿Cuántos alaban a Dios? Filipenses 4:13, muy conocido, ¿verdad? Pero en esta versión PDT dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Qué es lo que no puedes enfrentar, hermano? ¿Qué es lo que no podemos enfrentar? ¿El virus? ¿Cuánta gente se arrodilló y se sigue arrodillando?
Y no lo estoy diciendo, hermano, quizás lo suene, pero no lo estoy diciendo con ego, ni con ego, ni hermano, para ofender a nadie. Pero es que se recuerda que el hombre se acercó con su hijo esperanzado en encontrar en los discípulos la liberación de su hijo, la sanidad de su hijo. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Nada. ¿Sabe cuánta gente se quiere acercar a la iglesia? Quiere acoger la iglesia, hermano, esperanzada de que en la iglesia va a encontrar lo que ellos desean. Y vienen a encontrar una iglesia vacía, una iglesia que más bien está lleno de problemas, lleno de temores, lleno de miedo, arrodillada, postrada ante el sistema del mundo, porque no tiene fe. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo nos ha delegado poder para hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y termino con el versículo, uno de los versículos que comencé, Mateo 9:23. Al que cree, ¿cuántas cosas son posibles? Todas. ¿Sabe qué deseo con todo mi corazón como pastor suyo? Que le crea a Dios con todo su corazón. Y que diga con su boca cuando el enemigo venga a usted a quererlo atacar: no. Al que cree, todo le es posible. Y yo creo en el Dios que tumba murallas. Yo creo en el Dios que suelta cadenas. Yo creo en el Dios que da vista a los ciegos, que da audibilidad, hermano, audición a los que están, hermano, sordos, que da, hermano, habla al que está mudo, que da alimento al que lo necesita. Bendito sea el nombre del Señor, que puede sanar cualquier enfermedad, no importa cómo se llame, que nos puede librar de cualquier mal que haya sido lanzado sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase en pie esta preciosa noche, gloria a Dios, que yo quiero orar por usted. Y le vamos a decir al Señor que esta noche Él nos llene en el nombre de Jesús de su presencia. Que Él nos llene de fe en abundancia en el nombre de Jesús. Y que si es necesario probar nuestra fe, que sea probada en el nombre de Jesús. Pero que nos ayude a salir, hermano, adelante con una fe aprobada y no reprobada en el nombre de Jesús. La iglesia de este último tiempo necesita llenarse de fe, necesita creer en el que le llamó y necesita comenzar a proclamar, hermano, esa palabra llena de poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gloria y te damos honra, Padre Celestial, porque nos permites estar delante de tu presencia y nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, que cada uno de estos versículos vaya dando una porción a nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, hasta que nuestra fe sea reavivada, activada, recuperada por completo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ruego y suplico tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos cuando no creemos en lo que tú puedes hacer, cuando doblegamos nuestra voluntad, Señor amado, Padre Celestial, a la opresión, al problema, Señor, a la situación. Pero bien dice tu palabra, Señor, que no nos adaptemos a este mundo, porque en este mundo lo que vamos a encontrar, Señor, Dios mío, Padre Celestial, solo es desgracia, solo es muerte, solo es enfermedad, solo es escasez. Pero en ti, Señor amado, que eres rico y poderoso para suplir, Dios mío, a tu pueblo todo lo que necesita, Señor amado. En ti hay salvación, en ti hay libertad, en ti hay lo que no hay en el mundo, Señor. Por eso yo te ruego y te suplico, ayúdanos y danos fe en el nombre de Jesús. Una fe tal, Señor, en el nombre de Jesús,
Padre, que jamás nos olvidemos de lo que somos y del propósito que tú nos has dado aquí en la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, haz milagros entre nosotros. Padre celestial, en el nombre de Jesús, llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa, Señor amado, del poder sobrenatural, Padre, para que podamos proclamar tu palabra con poder, con denuedo, con autoridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Sella esta palabra en el nombre de Jesús y bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Amén, amén y amén. Señor, denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya.